Muy buenas noches, que tengan todos ustedes. Es un placer de poder darle las bienvenida a todos los que nos están acompañando para estudiar el capítulo 22 del libro de los Hechos. Vamos a estar estudiando aquí para el beneficio de todos y por la gracia de Dios tenemos con nosotros al hermano Ismael Rangel del estado de Texas. Él va a estar presentando el estudio y el hermano Javier Serrano del estado de Alabama nos va a estar dirigiendo en la primera oración. Entonces vamos a iniciar este estudio con la primera oración. Muy bien, amados hermanos, vamos a orar. Señor Dios Todopoderoso, santo y bendito sea. Bendito es su nombre, Señor, y santo. Gracias por esta nueva oportunidad que nos concede de estar reunidos para seguir meditando en su palabra. Le pedimos, bendito Dios, que abra los corazones de todos, especialmente de nosotros que estamos en esta plataforma, para que seamos los primeros en escuchar su palabra, en ponerla y que permanezca en nuestros corazones y en obedecerla, Señor. También para los que la puedan escuchar o que la estén listos para estar escuchándola en estos momentos y en un futuro cercano o lejano la puedan escuchar. Bendiga a todos los que son partícipes en esta plataforma, pero en esta ocasión le pedimos por nuestro hermano Ismael, que usted sea con él, que le ayude en su mente, en su corazón, para que pueda recordar todo lo que él previamente ha estudiado y preparado para compartir con nosotros, sea con él a través de estos momentos, a través de estos minutos, con su familia, con la iglesia donde él trabaja. Bendito Dios, gracias por el registro de este libro de los Hechos que usted nos dejó. Ayúdenos a valorizarlo y apreciarlo, y también a valorizar su majestuosa persona. Ayúdenos conforme usted considere que necesitamos cada uno. Le pedimos, damos su presencia, le adoramos y le pedimos estas cosas en el precioso nombre de nuestro amado Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Amén. Muchas gracias y el hermano Ismael tiene el tiempo que sea necesario para exponer el capítulo 22 de Hechos. Muy bien, gracias Eduardo, gracias hermanos. No sé si se fijaron, no es una prueba, más que nada me fijé que donde dice abajo tema, defensa de Paulo, debe ser Pablo, y lo escribí mal, pero como dije, apenas me fijé y no tenía tiempo para cambiarlo. Como quiera, hecho de los apóstoles capítulo 22, y ya vamos avanzando bastantito en los capítulos, ya no faltan muchos para llegar al 28. Y pues todos los temas que yo he oído de estos capítulos, los hermanos han hecho buen trabajo. Ustedes han hecho buen trabajo. Y creo que yo he aprendido. Y no solamente he aprendido, pero he recordado muchas cosas. Es como cuando dijo el apóstol Pedro, no dejaré de recordaros estas cosas, aunque vosotros las sepáis. Y estáis confirmados en lo presente. Pero siempre Hecho de los Apóstoles es un libro muy leído, más leído que muchos otros libros y tiene mucha información. Por eso dice ahí hechos, porque son lo que los apóstoles hicieron. Ah, y abajo tenemos tema defensa de Pablo ante la multitud enfurecida. Estaba enfurecida la multitud porque ya habían oído quién era Pablo y pues ya lo traían.
del cuello, podemos decir, pero todavía sí se le dio oportunidad para que hablara. En el Hechos capítulo 22, verso 1 y 2, le dice Pablo: varones, hermanos y padres, oír ahora mi defensa ante vosotros. Vemos que ahí les dice hermanos y padres. Y claro que a veces esta palabra hermano es una palabra que es mal usada, especialmente en el sectarismo. Ellos, si usted acarrea una Biblia o habla poquito de Jesús o de Cristo, ya es un hermano. Pero nosotros sabemos que la palabra hermano se usaba diferentes sentidos. Los judíos eran hermanos de raza, y así se hablaban como hermanos. A los que Pablo se estaba dirigiendo no eran cristianos. Por eso les dice varones hermanos, porque eran judíos como él. Dice, y padres. Yo no creo que padres ahí se refiere solamente a la ley de Moisés, sino puede ser que también la era patriarcal, pero como quiera, era una forma de hablarles con mucho respeto, varones, hermanos y padres. Esa es una de las cosas que sí aprendemos mucho de Pablo, que Pablo era muy sabio. Y aquí comienza con mucho respeto, porque él sabía bien que si alguien estaban listos para criticarlo, para hablar de él, eran los judíos. Y ellos estaban enfocados en cada palabra que salía de la boca de Pablo. Varones, hermanos y padres, dice, oíd ahora mi defensa ante vosotros. Verso 2, y al oír que les hablaba en lengua hebrea, guardaron más silencio, y él les dijo. Siempre la lengua allí, hermanos, la que se usaba más era hablar en griego, pero Pablo sabía el griego, sabía el arameo, sabía el hebreo, y se estaba dirigiendo con judíos, que parece ser que ellos entendían mejor el hebreo, y ellos quizás esperaban que Pablo les hablara en griego, pero les habló en hebreo, por eso guardaron más silencio. Yo creo que en esto que Pablo estaba hablando con ellos, a los judíos la mente les estaba trabajando, bien, bien recio. Mira, estoy seguro que algunos decían, mira, nos está hablando en hebreo. Este no es cualquier hombre. Este sabe el hebreo. Quizás hablando entre ellos, ¿verdad? Porque dice que guardaron más silencio. Pablo tenía toda la palabra. Dice, y él les dijo, entonces comenzó a hablar con ellos, pero vemos que el idioma hebrea era el idioma de la sinagoga también. En las sinagogas es el idioma que se hablaba. Dice el verso 3, yo de cierto soy judío. Pablo aquí lo que comienza a hacer, hermanos, es, si se fijan ustedes, ahorita vamos a ver más de esto. Pablo lo que está haciendo es dándoles a saber que él era, vamos a decir, uno de ellos. Él estuvo donde ellos estuvieron. Él sabía de sus costumbres, de sus leyes, de todo. Él era judío de judíos, el apóstol Pablo. No era cualquier judío. Dice, yo soy, de cierto, soy judío, nacido en Tarso de Cilicia, pero criado en esta ciudad. No nació en Jerusalén, pero ahí fue criado. Y eso decía mucho de un judío. Dice, especialmente instruido a los pies de Gamaliel. Hermanos, este hombre Gamaliel era un hombre que era muy respetado y era un hombre que todos habían oído de él, y si alguien había sido instruido bajo sus pies, los estudiantes no iban a ser cualquier estudiante. Pablo dice, yo fui instruido a los pies de Gamaliel. Cada uno era bien instruido en la ley,
por eso no podían decir que les hablaba por ignorancia. Eso también estaba pasando por la mente de ellos, hermanos. Mira, estuvo a los pies de Gamaliel. Vamos a ponerle más atención. Dice en Hechos, como tenemos ahí, capítulo 5, hermanos, y si quieren leer conmigo, ahí en Hechos, capítulo 5, noten en el verso 34, dice Hechos 5:34. Lo digamos, está una Biblia nueva, acá en las hojas, un poquito pegadas. Dice en el verso 35. Bueno, a mí que puse 34 más bien, vamos a ver. Entonces, levantándose en el concilio, un fariseo llamado Gamaliel, doctor de la ley, venerado de todo el pueblo, mandó que sacasen fuera por un momento a los apóstoles. Fíjense, hermanos, cómo habla aquí la escritura de Gamaliel, doctor de la ley, venerado de todo el pueblo. Es que cuando Pablo dijo esas palabras, ahí los judíos quizás se quedaban con la boca abierta y como que se querían caer para atrás, instruidos los pies de Gamaliel, estrictamente conforme a la ley de nuestros padres, celoso de Dios, como hoy lo soy todos vosotros. Pablo no solo sabía la ley, hermanos, esa era una cosa, él la conocía bien a bien, pero también la practicaba. Eso es algo muy grande que se decía de Pablo y de cualquier cristiano. No es nomás de conocer la ley, sino también practicarla. Yo he conocido a personas en mi tiempo, a miembros de la iglesia, que hasta citan pasajes de derecha y a lo izquierdo. Citan pasajes tras pasajes de memoria y dicen lo que dicen los pasajes, pero no practican lo que conocen. Es una cosa saber, conocer, y es otra cosa practicarlo. Las dos cosas van juntas, es como la fe y el obedecer, van juntas. Dice también, es estrictamente conforme a la ley de nuestros padres. Noten, celoso de Dios, como hoy lo sois todos vosotros. Fíjense lo que está haciendo Pablo. Pablo le está como también dando por el lado de ellos. Yo soy celoso de Dios. Muy celoso fui bajo el Antiguo Testamento, como hoy lo sois todos vosotros. Fíjense, ahí les dio por el lado de ellos y quizás los hizo que se sintieran bien, porque los judíos sí eran celosos. Claro que había muchos hipócritas entre los fariseos, saduceos, pero los que servían bajo la ley de Moisés y eran buenos judíos, ellos eran bien celosos. Pero podemos decir, hermanos, yo voy a decir esto, si no lo digo bien, después me corrigen, pero yo creo que Pablo se lo odiaba en el celo a todos, porque cuando perseguía a los cristianos, la Biblia no dice que Pablo se lo traían a él, mandaba a otro que lo trajeran. Él iba y lo buscaba. Dice la Biblia que iba por las cajas y lo arrastraba a hombres y a mujeres para llevarlos, que fueran encarcelados y quizás a muerte. Hechos 22, verso 4 y 5 dice, perseguía yo este camino hasta la muerte, prendiendo y entregando en cárceles a hombres y mujeres. Fíjense, hermanos, no nomás hombres, no nomás hermanos, sino también a hermanas. Y quizás muchas veces se quedaban los hijos solos, los niños solos en la casa, cuando Pablo se llevaba a sus padres. Dice, como el sumo sacerdote también me es testigo.
Quizás ahí estaba el sumo sacerdote cuando estaba hablándole aquí a los judíos. Él es testigo. Él puede decirles que lo que yo estoy diciendo en verdad lo hice. Yo enseñé mi celo. Dice, y todos los ancianos también, de quienes también recibí cartas para los hermanos. Y fui a Damasco para traer presos a Jerusalén, también a los que estuviesen ahí, para que fuesen castigados. Él iba a Damasco y traía presos y lo llevaba a Jerusalén. Y luego después, no nomás una vez, iba varias veces. Es lo que hacía por el celo que él tenía, pensando que lo que él hacía estaba bien. Él mismo lo dijo. Yo pensaba que mi deber, dijo él, era hacer muchas cosas contra el nombre del Señor Jesús. Él creía, él pensaba. Claro que se dio cuenta que estaba equivocado. El camino, como tenemos arriba, hermanos, en negro, perseguía yo este camino. Acá abajo, en azul, el camino del cual Pablo habla se refiere a Cristo y a toda su causa. Recuerden que dijo Cristo, yo soy el camino, ahí en Juan 14. Yo soy el camino. Pero el camino, como digo yo, se refiere a Cristo y a toda su causa, a su verdad, su iglesia, su doctrina y la única manera de llegar al cielo. Muchas veces cuando leemos la palabra camino en el Nuevo Testamento, no dicen verdad a qué se refiere, pero sabemos bien, cuando estudiamos las Escrituras, que Cristo es el camino, su verdad es el camino, la iglesia es el camino, su doctrina es el camino y la única manera de llegar al cielo. Por eso dijo Cristo ahí en Mateo 7:13, un pasaje muy leído, muy citado por los predicadores de la iglesia de Cristo y por los hermanos, que habla ahí de cuál camino seguir. Ahí en Mateo capítulo 7, versículo 13. Dice así: entrar por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella. Porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. Así de que, hermano, fíjense bien que este camino, nosotros también vamos caminando por este camino. Los cristianos, vamos caminando, así como Pablo lo estaba haciendo. Dice ahí en Hechos 18, ¿recuerdan cuando la Biblia habla en Hechos 18 de este hombre? Noten cómo dice en el verso 26. Hechos 18, versículo 26. Dice, y comenzó a hablar con denuedo en la sinagoga, pero cuando le oyeron Priscila y Aquila, le tomaron aparte y le expusieron más exactamente ¿qué? El camino de Dios. ¿Por qué? Porque vemos que Priscila y Aquila iban por la verdad de Cristo, iban por su iglesia, estaban en su iglesia, estaban practicando su doctrina. Y aquí vemos que este hombre al cual tomaron aparte no lo estaba haciendo exactamente como Dios quería. Que lo tomaron aparte, como dice ahí, le enseñaron más exactamente el camino de Dios. Dios quiere que todos caminemos por su camino, no por el camino sectario, no por el camino de los hombres, no por el camino de la perdición, sino por el camino de Jesús. Dice verso 5, Hechos 22, verso 5, como el sumo sacerdote también me es testigo y todos los ancianos, de quienes también recibí cartas para los hermanos, y fui a Damasco para traer presos a Jerusalén, también a los que estuviesen ahí para que fuesen castigados. Pablo estaba haciendo todo eso y le estaba haciendo a los judíos
Miren lo que yo hice. Miren lo que yo hacía como judío celoso de la ley de Moisés. El verso 6 al 8 vemos que Pablo relata su conversión. Está todavía hablando con ellos y le está diciendo lo que le pasó. Dice, pero aconteció, bueno, antes de seguir adelante, hermanos, quiero decir que ahí tengo Hechos 9, Hechos 26, pero también falta Hechos 22 donde estamos. Estos 3 capítulos hablan de la conversión de Pablo. Y todos estos 3 capítulos de Hechos unos dicen poquito más, otros dicen poquito menos, juntamos todo y vemos todo exactamente lo que pasó con Pablo cuando vio al Señor Jesucristo en el camino yendo hacia Damasco. Dice en el versículo 6, pero aconteció que yendo yo al llegar cerca de Damasco, como a mediodía, de repente me rodeó mucha luz del cielo y caí al suelo y oí una voz que me decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Yo entonces respondí, ¿quién eres, Señor? Y me dijo, yo soy Jesús de Nazaret, a quien tú persigues. Noten como tenemos ahí, hermanos, el pasaje de Hechos 26:13, ahí donde está la ilustración. Puse ese pasaje para que miremos qué tan fuerte estaba la luz que Pablo estaba viendo. Saulo, en aquel entonces. Dice Hechos 26, versículo 13, porque aquí también relata de la conversión de Pablo, de Saulo. Dice en el versículo 20, capítulo 26, verso 13, dice, cuando a mediodía, oh rey, le estaba diciendo aquí al rey Agripa, yendo por el camino, vi una luz del cielo. Noten, hermanos, que sobrepasaba el resplandor del sol. Sobrepasaba el resplandor del sol, la cual me rodeó a mí, a los que iban conmigo. ¿Qué cosas? Por eso, en verdad, no sé si decir si fue un milagro que fue cegado, ciego, o fue por el sol tan fuerte que estaba, hermanos, porque ustedes saben bien, especialmente en la soldadura, cuando uno está soldando y uno se queda viendo, uno puede cegarse, puede ciegarse. Y aquí dice Pablo que sobrepasaba, hermanos, la luz del sol. Era fuerte, fue fuerte. Y dice, y caí al suelo, y oí una voz que me decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Yo entonces respondí, ¿quién eres, Señor? Y me dijo, yo soy Jesús de Nazaret, ¿a quién tú persigues? Hermanos, al perseguir a Saulo a Jesús, perseguía a la iglesia. Ni más ni menos. Perseguía a la iglesia. ¿A quién estaba siguiendo? A los cristianos, a los discípulos de Jesús, que era la iglesia. Era como perseguir a Jesús. Por eso dijo Jesús, ¿a quién tú persigues? Puede haber alguien que diga, ¿cómo que estaba persiguiendo a Jesús si estaba persiguiendo a la iglesia? Llega a lo mismo, porque Jesús es la cabeza de la iglesia. La iglesia es el cuerpo de Cristo. Cristo compró la iglesia con su sangre. No podemos despegarlo. Hechos 22, 9 al 11. Y los que estaban conmigo vieron a la verdad la luz y se espantaron, pero no entendieron la voz del que hablaba conmigo. Aquí yo sí creo que fue milagro de Dios, de que ellos pudieran ver la luz, pero no entender la voz. Pablo sí la entendió, Saulo sí la entendió. Aquellos no, porque Dios no dejó que la entendiera. Así lo quiso Cristo, así lo quiso Dios. Dice, pero no entendieron la voz del que hablaba conmigo. Y dije, ¿qué haré, Señor? El Señor me dijo, levántate y ve a Damasco, y ahí se te dirá todo lo que está ordenado que hagas. Y como yo no veía a causa de la gloria de la luz, llevado de la mano por los que estaban conmigo, llegué a Damasco. Hechos 22, 2 al 15. Entonces uno llamado Ananías, varón piadoso según la ley, que tenía buen testimonio de todos los judíos que allí moraban,
Vino a mí, acercándose, me dijo, hermano Saulo, recibe la vista. Y yo en aquella misma hora recobré la vista y lo miré. Y él dijo, el Dios de nuestros padres te ha escogido para que conozcas su voluntad y veas al justo. No oigas la voz de su boca, porque serás testigo suyo a todos los hombres de los que has visto y oído. Eso 22:16. Ahora pues, ¿por qué te detienes? Levántate y bautízate y lava tus pecados, invocando su nombre. Aquí, hermanos, este pasaje está lleno de estudios y sermones. Nomás con este pasaje. Oye, pues, ¿por qué te detienes? Cuando uno cree, no debe demorar el bautismo. Es lo que le está diciendo Ananías. ¿Por qué te detienes? Algo importante para toda persona que oye el Evangelio. Usted que nos está escuchando, amigo, que va a escuchar esto que estamos aquí enseñando, si usted cree, si usted está arrepentido, arrepentida, necesita confesar a Cristo como el Hijo de Dios y bautizarse para el perdón de sus pecados. Por eso se le dijo a Pablo, ¿por qué te detienes? Levántate y bautízate y lava tus pecados, invocando su nombre. Cuando uno se bautiza, lava sus pecados. Mucha gente no cree eso. Dice, estamos metiéndonos en el agua. No va a lavar Cristo los pecados, Dios los pecados. Dios lo dijo, debemos de creerlo. Si no lo creemos, entonces no debemos ni bautizarnos. Si creemos que Él nos puede lavar los pecados al bautizarnos, entonces Dios lo va a hacer. Solo cuando uno se bautiza, invoca el nombre de Jesucristo. Perdón, hermanos. Y en Romanos 10:13-5, quiero que leamos ahí, hermanos, porque les quiero decir algo que estaba yo estudiando para presentar esto que estamos presentando, de hecho 22, y luego estaba oyendo a un predicador, es predicador sectario, pero él dijo estas palabras, él leyó aquí en Hechos 22:16, entonces dice él, lee el pasaje y todo, es lo que me sorprende a mí, que dice ahí, levántate y bautízate y lava tus pecados. Dijo él, cuando uno se bautiza, los pecados no son lavados. Dijo ahí, dice que cuando uno se bautiza, lo que hace, invoca el nombre de Jesucristo, pero no son lavados los pecados. Entonces, citó aquí Romanos 10:13, el que vamos a leer, y dice ahí Romanos 10:13, lean conmigo. Dice, porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Dijo, cuando uno invoca el nombre del Señor, es salvo. Aquí no dice que cuando se bautiza. Ay, 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 eso me dice que
no sé si usar la palabra ignorancia o qué falta de conocimiento tienen estas personas. Y como dijo yo, es un predicador que conoce mucha Biblia, más que es un predicador sectario, pero así creen muchos sectarios, que cuando uno se bautiza los pecados no son perdonados. Dice él, todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Dice, va a ser salvo si usted invoca el nombre. Pero aquí fácilmente podemos decir esto. Aquí no dice nada tampoco de que necesitaba creer Pablo, porque ya creía. Necesitaba arrepentirse, porque estaba arrepentido. Duró 3 días sin comer ni beber. Y estaba meditando en todo lo que él había hecho. Dice, levántate y bautízate y lava tus pecados, invocando su nombre. Por eso puse yo aquí abajo, hermanos. Solo cuando uno se bautiza, número 3, invoca el nombre de Jesucristo. No antes. Es la única manera que puede ser. Es algo muy grande que Dios nos lave los pecados pasados. Y luego entramos en iglesia, entramos en el reino de Dios y le comenzamos a servir y para venir a ser salvos. Dice en Hechos 22:17, él con su discurso dice que es enviado a los gentiles. Y me aconteció, dice él, vuelto a Jerusalén, que orando en el templo me sobrevino un éxtasis. Dice que volvió a Jerusalén después que había obedecido el evangelio. Duró un tiempo ahí, no mucho tiempo, pero duró un tiempo ahí en donde fue bautizado. Y dice que orando en el templo me sobrevino un éxtasis y le vi que me decía, date prisa y sal prontamente de Jerusalén, porque no recibirán tu testimonio cerca de mí. Yo dije, Señor, ellos saben que yo encarcelaba y azotaba en todas las sinagogas a los que creían en ti. Y cuando se derramaba la sangre de Esteban, tu testigo, yo mismo también estaba presente y consentía en su muerte y guardaba la ropa de los que le mataban. Pero me dijo, ve, porque yo te enviaré a los gentiles. Todo esto le estaba predicando a los judíos. Vean el retrato, vean la ilustración que tengo yo ahí. Está dirigiéndose a los judíos. Lo dejaron hablar ahí detenido por los romanos. Todo esto les dijo lo que le pasó a él. Podemos decir, hermanos, que era su testimonio. Aunque eso del testimonio se tuerce hoy día en las iglesias sectarias, en vez de estar enseñando la palabra de Dios, están dando testimonios. Y pues lo que deben hacer es predicar la palabra de Dios. No es que Pablo aquí se estaba defendiendo, por eso era algo diferente. Y lo dejaron hablar. Y estaba diciéndole esto a los judíos para que ellos vieran lo que por lo que él pasó y por lo que estaba pasando. Y que todo esto era verdad, lo que él decía. Porque él quería predicarles para que ellos también cambiaran y se convirtieran a Cristo. Pero cuando dice ahí las últimas palabras, pero verso 21, pero me dijo, ve porque yo te enviaré lejos a los gentiles. Eso le dijo Cristo. Hermanos, esa palabra gentiles para los judíos era como una maldición. Pablo, hermano del tribuno, y le oyeron hasta esta palabra. Ya no querían oír más, hermanos. ¿Por qué? Porque oyeron las palabras gentiles, que iba a ir a los gentiles a predicarles. Si no estaban bien enfurecidos, ahora sí estaban, hermanos, bien enfurecidos. Dice que entonces alzaron la voz diciendo, quita de la tierra a tal hombre porque no conviene que viva. Y como ellos gritaban y arrojaban sus ropas y lanzaban polvo al aire, mandó el tribuno que le metiesen en la fortaleza y ordenó que fuese examinado con azotes para saber por qué causa clamaban así contra él. Noten ahí como lo tengo en negro, hermanos, que dice que ordenó que fuese examinado con azotes. Esta palabra examinado no quiere decir como un examen que es algo que se escribe o es algo que nomás van a
a hablar con él, a ver qué le está pasando, por qué hizo lo que hizo, por qué estaba diciendo lo que estaba diciendo. No, examinado quiere decir que lo iban a torturar, lo que quiere decir. Los judíos no pensaban mucho de los gentiles y menos que podían tener la salvación. Torturar, hermanos, para extraer, querían torturar a Pablo para extraer una confesión de haber cometido algún crimen. Se aplicaba correas, hermanos, provistas con pedazos de metal o de hueso y le pegaban en la espalda hasta que las venas se abrían y saltaba la sangre, hermanos. ¿Se pueden imaginar? Eso fue lo que pasó con Cristo también. Pero aquí no pudieron hacerlo. Lo querían hacer y Pablo se libró de eso, porque él dijo, pero cuando le ataron con correas, verso 25 al 28, cuando le ataron con correas, Pablo dijo al centurión que estaba presente, ¿os es lícito azotar a un ciudadano romano sin haber sido condenado? Ya lo iban a azotar, hermanos. Y cuando dijo eso, cuando el centurión oyó esto, fue y dio aviso al tribuno, diciendo, ¿qué vas a hacer? Porque este hombre es ciudadano romano. Vino el tribuno y le dijo, dime, ¿eres tú ciudadano romano? Él dijo, sí. Respondió el tribuno, yo con gran suma quería esta ciudadanía. Entonces Pablo dijo, pero yo lo soy de nacimiento. Fíjate, qué palabras tan fuertes. Era la pura verdad. Quizás este tribuno había sido esclavo en un tiempo o algo y tuvo que comprar su ciudadanía, no sé, no dice la Biblia, y vino a tener este puesto después, quién sabe. Pero Pablo dijo, yo soy de nacimiento. No, hombre, estoy seguro que el corazón de ellos estaba palpitando recio, recio, recio cuando Pablo estaba diciendo estas palabras, porque no podían decir nada contra eso. Y si querían ellos podían investigar. Dicen que allí en Jerusalén se guardaba toda esa información de cada ciudadano. Cuándo se hizo ciudadano, si nació ciudadano, los papeles y todo eso. Podían investigar, pero le creyeron, yo creo. Cuando él dijo, yo soy de nacimiento. Bien como le está deteniendo la correa, así que luego se apartaron de él los que le iban a dar tormento, y aún el tribuno, al saber que era ciudadano romano, también tuvo temor por haberla azotado. Porque no deberían hacerlo, hermanos, era contra la ley romana hacer eso, de golpear a un ciudadano romano sin primero ser juzgado, sin primero darle la oportunidad de que hablara, y luego si salía culpable, entonces lo podían torturar, o castigar, o golpear. Verso 29 al 30. Pablo ante el concilio, al día siguiente, queriendo saber de cierto la causa por la cual le acusaban los judíos, le soltó de las cadenas y mandó venir a los principales sacerdotes y a todo el concilio. Y sacando a Pablo, le presentó ante ellos. Este es el último versículo del capítulo 22, hermanos, pero vemos que aquí no se acabó aquí la cosa. Lo soltaron de las cadenas, ¿por qué? Porque ellos vieron que no había nada contra Pablo, pero querían mandar a venir a traer a los principales sacerdotes para ver qué tenían ellos que decir. No lo soltaron nomás por soltarlo. Ellos sabían bien que en su corazón el que Pablo en verdad no era culpable. Los romanos en ciertas cosas eran muy justos. Lo soltaron de las cadenas, pero mandaron traer a los principales sacerdotes y a todo el concilio. Sacando al Pablo, le presentó ante ellos. Hermanos, un capítulo que contiene mucha información y contiene también algo muy importante y muy interesante, que aquí estamos oyendo hablar un hombre, un judío de judíos, uno que debemos imitar los cristianos. Quizá nunca vayamos a ser como Pablo, pero a él nos enseña el valor. Él no tenía cobardía para hablar. Si él miraba un mal, él lo atacaba, pero con sabiduría, con inteligencia, como dice mismo Pablo, ser sabios.
ser sabios en el modo de hablar. Y él ya, vamos a decir, él sabía que la tenía perdida. Es decir, perdida en que no iba a convertir a los romanos ni a los judíos ahí, pero él como quiera iba a predicar el evangelio. Él como quiera iba a hacer todo lo posible para que enseñarles que él era un hombre de Dios y que él no había hecho nada mal ante los judíos como lo acusaban, que le levantaron falsos y todo eso. Y los romanos, estoy seguro que se quedaban atónitos, se quedaban asombrados con lo que Pablo decía, pero como quiera tenían que darle tiempo a los judíos principales sacerdotes y a todo el concilio también para oír el lado de Dios. Hermanos, este es mi estudio, muchas gracias, que Dios les bendiga. Y quiero repetir otra vez rápidamente, ustedes que nos escuchan, que han visto esta presentación, recuerden cuando hablamos de que a Pablo se le dijo, ¿por qué te detienes? Levántate y bautízate y lava tus pecados, invocando su nombre. ¿Tiene usted sus pecados lavados? Necesita bautizarse. Después de haber creído, arrepentido y confesado a Cristo como el Hijo de Dios. Es la única manera, hermanos, que podemos venir a tener perdón de pecados y ser salvos. No se crea de otro evangelio, como dice Pablo a los Gálatas, de un evangelio diferente, de algo diferente. Si la Biblia lo dice, así es. Gracias. Pues muchas gracias, hermano Ismael. Con esas últimas palabras esperaba un himno de invitación. Gracias por la exhortación, gracias por la presentación. Vamos a despedirnos con una oración. Oremos. Padre que mora en los cielos, gracias por su Espíritu Santo que nos envió para guiarnos a toda la verdad. Gracias, Padre, por esta palabra que nos bendice cada momento que la leemos y que cada vez al leerla podemos nosotros aprender más. Le pedimos que la palabra no vuelva vacía, que llegue a corazones sensibles y que produzca fruto. Gracias por el hermano Ismael, que lo siga bendiciendo en sus estudios, que él siga desarrollándose, siga aprendiendo y que lo bendiga con ese amor y el deseo de seguir compartiendo la palabra con otras personas. Le damos gracias por estas cosas en el bendito nombre del Señor Jesucristo. Amén. Si alguien desea hacer un comentario o una pregunta, por favor, haga la indicación alzando la mano. Hermano Andrés. Empieza con abrir su micrófono. Así. Ok, gracias, hermano. Muchas gracias. Hermano Ismael, muchas gracias por la lección y por esos puntos que tocó tan importantes. Una buena forma de desarrollar este capítulo 22, donde nos habla de el tacto y la sabiduría de Pablo, nos habla de Saulo de Tarso, donde el Señor se le apareció, y nos habla del bautismo, ¿verdad? Que usted remarcó muy bien ahí. Nos habla de la invocación. Muchos creen que invocar es hablar con Dios nada más o decirle a Dios algo, pero invocar tiene que ver mucho con la obediencia a la palabra de Dios, como el hermano lo mencionó, en cuanto a que invocar va incluido el plan de salvación. El testimonio que Pablo daba era un testimonio porque necesitaba darlo, era una defensa, y no es el testimonio que dan muchos de nuestros amigos religiosos. El ser azotados por la palabra de Dios para que él pudiera confesar algo que no era lo correcto. También nos trae una gran lección de lo que padeció Pablo, o de lo que, bueno, ahí no lo azotaron, pero en otras ocasiones sí. Ahora aquí él pudo evitarlo gracias al tacto y la sabiduría que tuvo
no solamente con los judíos al principio, sino que también con los romanos posteriormente. Así que me pareció muy buena la lección, hermano Ismael, muchas gracias. Dios le bendiga. Gracias, hermano Ismael. ¿Alguien más desea hacer una pregunta o un comentario? Por favor, indíquelo. Muy bien. Muchas gracias, hermano Ismael, de nuevo. Gracias a todos ustedes por participar con la presencia. Esperemos de que todos hayamos sido bendecidos y pues vamos a ahora dejar de transmitir en vivo y será un placer de que los que puedan y deseen quedarse para seguir con la charla y el estudio, pero ya no transmitiendo por YouTube Live o FaceTime. Hermano Ismael, hermano Andrés. Tiene que encender tu micrófono, hermano Andrés. Otra vez, gracias, hermano. Muchas gracias a aquellos que nos estuvieron viendo por Facebook. Les invitamos a que nos acompañen la próxima semana. Este mismo estudio, esta misma presentación de Hechos, capítulo 22, lo vamos a tener en YouTube en los días que siguen. Yo les voy a dar un anuncio, porque ahora pues nomás estuvieron oyendo al hermano Ismael, debido a que no puedo ponerlo en la misma computadora por falta de fuerza, de datos, no sé, algo ha estado fallando. Por esa razón, nada más oyeron al hermano Ismael, pero vamos a tenerlo en el video en el transcurso de la semana. Dios les bendiga y muchas gracias y hasta la próxima. Hermanos amados, muchas gracias por estar aquí en la plataforma y voy a cerrar la grabación para si quieren y gustan comentar algo aparte, pues lo puedan hacer.